manifestar nuestra plena solidaridad con la huelga en la sanidad pública que se está produciendo en este momento en Madrid, ante la situación que conocemos de deterioro de lo público, de la sanidad pública y, por tanto, la respuesta justa de los trabajadores y trabajadoras del sector de la sanidad, que, repito, nos solidarizamos plenamente en la defensa del mantenimiento de ese derecho importante de la sanidad pública en el conjunto del Estado, pero especialmente en lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, frente a las políticas de privatización del sectores de la sanidad pública para convertir lo que es un derecho de los ciudadanos y ciudadanas en un inmenso negocio para unos cuantos. Decir igualmente que vamos a valorar y valoramos hoy lo que ha sido el resultado de las elecciones en Cataluña y que, en primer lugar, queremos calificar como que el pueblo de Cataluña ha demostrado una gran responsabilidad y serenidad frente a una campaña extraña que se ha producido y que hemos vivido en este tiempo en Cataluña. Y cuando hablamos de responsabilidad hay que hacer hincapié especialmente en el incremento de casi 11 puntos en cuanto a la asistencia a las urnas por parte del pueblo de Cataluña. Decir y afirmar que Artur Mas no ha conseguido engañar al pueblo catalán. Y digo, no ha conseguido engañar al pueblo catalán porque no ha servido ocultarse o intentar ocultarse detrás de la bandera para tapar su política de recortes y su política de ajustes y de deterioro de lo público en Cataluña. La gente, cuando ha metido el voto en la urna en Cataluña, ha pensado en los recortes, los ha tenido muy en cuenta, ha tenido muy en cuenta el pago del euro por receta, el cierre de las camas en los hospitales, la retirada del impuesto de sucesiones, los desahucios. Todo esto ha estado pesando en el pueblo catalán y lo han tenido sin duda muy en cuenta, tanto para ir a votar como para poner la papeleta dentro de la urna. En definitiva, Artur Mas ha perdido el plebiscito al que había intentado convertir estas elecciones anticipadas que nadie le había exigido, tampoco el pueblo catalán, que las convocara. Cataluña, evidentemente, ha votado contra los recortes, pero además ha señalado a los responsables de los recortes con su voto. Ha castigado a los responsables de los recortes que han perdido entre dos grupos políticos responsables de los recortes, y me estoy refiriendo al PSC, pero al Partido Socialista Obrero Español en general, y a Convergencia y Unió, que han perdido 8 puntos y 20 escaños en estas elecciones. El pueblo de Cataluña ha castigado el bipartidismo del PP y del PSOE a nivel federal del Estado, aunque las elecciones se hayan producido en Cataluña. Y quiero aquí hacer un paréntesis que nadie está valorando en este análisis de los resultados de Cataluña. Aparentemente, cuando decimos que ha castigado el bipartidismo, aparentemente y realmente el Partido Popular ha tenido un resultado 0,6 puntos décimas superior al de las anteriores elecciones autonómicas. Pero no hay que olvidar una cosa, que hace un año los ciudadanos en Cataluña votaron en las elecciones generales, y desde aquellas elecciones el Partido Popular ha tenido una pérdida de 247.000 votos que mucha gente no valora en este momento. Es decir, ahora se ha castigado, cuando el PP ha hecho una campaña en Cataluña para que la gente refrendara el voto que le había dado en las elecciones generales hace un año y que tuvo la friolera de 715.000 votos, el Partido Popular ha fracasado también en sus objetivos, en tanto en cuanto, repito, 247.000 ciudadanos que le votaron hace un año no le han votado en las elecciones en Cataluña en este tiempo. Pero además no ha sumado ni un punto de ese casi 11% más de votantes que ha habido en Cataluña en estas elecciones. Por eso, sumado a la pérdida importante que ha tenido de voto el Partido Socialista en Cataluña y también al fracaso de Convergencia y Unió, tenemos que afirmar, y afirmamos, que los catalanes y las catalanas
han castigado a los partidos del bipartidismo responsables de las políticas de austeridad, de ajuste y de recortes en el conjunto del Estado español, y también a Convergencia y Unió, porque ha sido quien ha aplicado esa política de recortes y de ajuste y de privatización de servicios públicos esenciales en la propia Cataluña. Es decir, la gente, yo creo y pensamos que va más allá de lo que algunos dirigentes políticos piensan en cuanto a sus pensamientos y en cuanto a sus reflexiones. Decir que entendemos que la bajada importante que ha tenido el Partido Socialista, comparada con las elecciones autonómicas anteriores, pero también comparada con las generales, es lógicamente consecuencia de la acción de gobierno que tuvieron cuando gobernaron el conjunto del Estado, pero también de la falta de alternativa creíble que en este momento sigue ofreciendo a la sociedad española y catalana. Sin embargo, hay que afirmar, y hay que afirmar rotundamente, que el pueblo catalán ha dado más confianza al conjunto de la izquierda en Cataluña. En lo que tiene que ver con nuestra organización, con ICV-EUYA, que ha obtenido, y hay que afirmarlo, ha obtenido el mejor resultado desde que está formada la coalición, el mejor resultado de todo el periodo democrático desde que está formada la coalición de ICV con EUYA, y teniendo en cuenta que ha tenido 130.000 votos más y 3 escaños más hasta obtener un resultado de 13 en el nuevo Parlamento de Cataluña. Y hay que tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho allí nuestra organización en una campaña muy polarizada, donde incluso había alguna gente que opinaba, bastante gente, si había que votar sí o había que votar no, porque había calado la idea de España contra Cataluña, y Cataluña se tiene que defender de esta España que nos hunde. En definitiva, la campaña que ha montado, ese plebiscito que ha intentado montar el señor Artur Mas. La tendencia de crecimiento de Izquierda Unida Federal también se ha manifestado con nitidez en Cataluña, como ya lo hizo en las elecciones andaluzas, en las asturianas y en las gallegas. Y entendemos que ese crecimiento, esa tendencia de crecimiento permanente de nuestras organizaciones en los distintos territorios del Estado es fruto de algo, de un trabajo, de estar en la protesta con todas las movilizaciones sindicales, sociales, de las plataformas, pero también estar en la propuesta, en la alternativa concreta, con un discurso que podemos calificar de ser cada vez más coherente en el conjunto de los territorios del Estado. Por tanto, discurso coherente y trabajo en la calle pegados a los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, tenemos que felicitar, sin ninguna duda, el trabajo de nuestras organizaciones en Cataluña, con el apoyo importante, en este caso, muy importante, de Izquierda Unida Federal, que nos hemos volcado, y nos lo han pedido así los compañeros de Cataluña, en esta campaña electoral. Entendemos igualmente que la movilización en la calle se ha traducido en más apoyo a las fuerzas de izquierda en Cataluña, no solamente a Izquierda Unida, también a otras fuerzas que compaginan su carácter de defensa de lo social también con su carácter independentista o soberanista, pero que ha habido la movilización en la calle, se ha trasladado y ha tenido fruto, repito, en las propias urnas. No es algo que haya sido ajeno lo uno con lo otro. Y finalmente, lo que nos queda en el camino a recorrer es que entendemos que lo que se ha dicho en Cataluña es que tenemos que seguir trabajando, y nosotros así lo vamos a seguir haciendo, por una alternativa de izquierdas frente a las políticas neoliberales, las aplique quien las aplique ayer el Partido Socialista, las aplique hoy el Partido Popular o las aplique Convergencia y Unión en Cataluña. Es decir, lo que nos está identificando, repito, con una parte importante cada vez mayor de la mayoría social es confrontar con esas políticas neoliberales que son las responsables directas de la situación de deterioro de nuestra economía, de la recesión y de la destrucción de empleo y de empresas que se está produciendo sistemáticamente cada día en España. Y finalmente, pues dar cuenta de una reunión que hemos mantenido con algunos miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Madrid, y que hemos vuelto a contrastar pues, la situación real de los desahucios que se está produciendo y el decreto que el Gobierno, que se va a discutir en esta semana en el Parlamento, el Real Decreto Ley,
los contenidos de ese Real Decreto. Coincidimos en algo evidente, y es que los límites del decreto los ha marcado la banca española, la Asociación de la Banca Española, decididamente con un comunicado que hizo antes de que el Real Decreto Ley viera la luz, y que nosotros vamos a continuar con nuestra propuesta, que hemos presentado 2 PNLs, también una proposición de ley que está presentada en el Congreso, en la mesa, y que en la discusión y en el trámite del Real Decreto Ley de esta semana, la posición de nuestro grupo parlamentario, de la Izquierda Plural, va a ser una posición contraria a la convalidación de ese Real Decreto, porque no resuelve los problemas de fondo de la gente afectada por la hipoteca y el problema de los desahucios, el problema de los alquileres sociales, el problema de la vivienda pública de alquiler, ese banco de viviendas que venimos reivindicando, y, por tanto, vamos a mantener la posición contraria a esa convalidación. Pero igualmente vamos a defender que se tramite, como ya anunció el Gobierno, como proyecto de ley, para en todo el trámite, la tramitación de ese proyecto de ley, poder incorporar nuestras enmiendas y que, repito una vez más, que queremos que se discuta, como no puede ni debe ser de otra manera, con todos los grupos políticos, y que además nos gustaría que en este trámite de debate del proyecto de ley se le dé participación directa a las plataformas de afectados por la hipoteca para que participen activamente en ese debate importante. Y finalmente decir que nosotros llevaremos nuestro proyecto de ley alternativo, salvo que en las conversaciones se viera que se va a una solución en la línea de lo que venimos planteando, y plantearemos nuestro proyecto de ley alternativo que va a defender Joscu, nuestro responsable en política, en este caso, con lo concreto de vivienda, que defenderá en el trámite parlamentario de este proyecto de ley a lo largo de todo el tiempo en el que se produzca. Concluyo diciendo que nuestras líneas rojas están situadas donde estaban. Están situadas en que entendemos que se deberían haber paralizado ya todos los desahucios en España, y especialmente de las entidades donde tenemos mayoría de recursos y ha puesto recursos el Estado, también en aquellas que ha avalado el Estado para salvar la situación de la banca. Tenía que haber una paralización automática, que tenía que haber una traslación de las hipotecas a alquileres sociales para que la gente no la desahucien de la casa, que en el tema de los desahucios que se han producido debería producirse la dación en pago con carácter de retroactividad, y finalmente que esos activos tóxicos que pasan al banco malo, viviendas vacías, deberían proveer un banco de vivienda pública de alquiler, en lo que se debería mojar el Gobierno y, lógicamente, en colaboración con las comunidades autónomas, para poder hacer posible el derecho a la vivienda que dice la Constitución española, y que todo el mundo somos conscientes de que en este momento en España, con los salarios que se tienen y las hipotecas que se contrataron por la gente en el periodo del desarrollo de la burbuja inmobiliaria, es imposible que mucha gente pueda pagar esas hipotecas si no se reconvierten en un alquiler social, y hay un banco de alquiler para que vayamos potenciando en España el alquiler de la vivienda, como ocurre en otros países de la Unión Europea, frente a esa política de compra que se ha demostrado en España que no es de alguna manera razonable, y que hay sectores muy importantes de nuestra sociedad, repito, con la bajada del poder adquisitivo de la gente, para que puedan tener viviendas en régimen de compra y no en régimen de alquiler, con unos alquileres razonables, de acuerdo con la situación económica que tienen muchísimas familias. Esto queríamos contaros, y ya, si queréis, pues con mucho gusto estamos a vuestra disposición. Yo tenía 2 preguntas volviendo a las elecciones catalanas. Una, ¿qué cree que debería hacer más a la vista de los resultados? Y otra pregunta que tenía era, ¿qué posibilidades de gobierno ve ahora en Cataluña? Bueno, yo no voy a afirmar que más en este momento, pero sí lo afirmo, está deslegitimado. Yo creo que Artur Mas se ha deslegitimado con haber llevado a estas elecciones al pueblo catalán y haber obtenido los resultados que ha obtenido. Por tanto, lo que quiera o deba hacer, él ya ha manifestado anoche la posición que mantiene, pero en este momento Artur Mas ha quedado muy tocado ante la sociedad catalana. No sé con quién montará gobierno, es una decisión que compete a otros, y en este caso futurología no vamos a hacer, ¿no? Por tanto,
ellos verán y él verá cuál es el camino o con qué va a intentar recomponer la situación en este momento en Cataluña. Para nosotros, ¿qué es lo que toca en Cataluña? ¿Qué mensaje ha dado el pueblo catalán? Pues ha dado un mensaje de que el giro en Cataluña tiene que ser por la izquierda, pero lo ha dado con mucha nitidez, que las políticas de recortes no le sirven, que las políticas que se están aplicando en Cataluña no le sirven, y por eso ha habido un giro a la izquierda en lo que es el pensamiento del colectivo de gente en Cataluña evidente. Si Artur Mas no entiende que esto es lo que ha dicho el pueblo de Cataluña, evidentemente seguirá equivocándose tanto en lo de responsabilizar a España de los problemas de Cataluña como en aplicar las políticas de recorte y de ajuste duro que está aplicando en Cataluña y que, al igual que las que aplica Mariano Rajoy, son contrarias al interés de los ciudadanos, al interés general del Estado, al interés general de Cataluña y, evidentemente, al camino que necesitamos emprender para cambiar el curso de los acontecimientos. La segunda pregunta tenía que ver con posibilidades de gobierno. Pues ahí están, los datos están encima de la mesa. Lo que es cierto es que Artur Mas tiene 12 diputados menos. Lo que es cierto es que ambos partidos que se entroncaban como el partido de convergencia en el nacionalismo y también Esquerra Republicana, que ha tenido un crecimiento, como todo el mundo sabemos, espectacular, en esa idea de recuperar una parte importante del voto de la izquierda y del voto también